¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento? La Escritura nos dice, en Mateo 27:51, que la tierra tembló y las rocas se partieron. La mayoría de la gente asume que la crucifixión fue simplemente otro castigo romano más. Pero la historia revela algo mucho más profundo y perturbador. En esta narración descubriremos tres verdades fundamentales. Primero, veremos las señales sobrenaturales que sacudieron a Jerusalén en ese instante. Luego, exploraremos cómo personas comunes respondieron a lo inexplicable. Y finalmente, entenderemos por qué ese viernes cambió el curso de la civilización para siempre. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comienza. El cielo se oscureció a pleno mediodía. No fue un eclipse ordinario. Los astrónomos antiguos no registraron ningún fenómeno natural que pudiera explicar las 3 horas de tinieblas. Algo más estaba sucediendo. La creación misma respondía a la muerte de su creador. Los soldados romanos, hombres entrenados para permanecer impasibles ante la muerte, comenzaron a murmurar entre sí. Algunos miraban hacia el cielo con expresiones de confusión. Otros simplemente querían terminar su turno y alejarse de ese lugar. El hombre colgado en la cruz central no gritaba maldiciones como los otros condenados, no suplicaba piedad. En cambio, sus palabras eran extrañas y perturbadoras. Habló de perdón para quienes lo estaban matando, prometió el paraíso a un ladrón crucificado a su lado, y finalmente, con voz fuerte, declaró que todo estaba consumado. Luego, inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En ese preciso instante, la tierra respondió. El terremoto no fue masivo, pero fue inconfundible. Las rocas se agrietaron con sonidos secos que resonaron por todo el valle. En el templo, a casi 1 kilómetro de distancia, algo imposible estaba ocurriendo. El velo masivo que separaba el lugar santo del lugar santísimo comenzó a rasgarse. No desde abajo hacia arriba, como si manos humanas lo hubieran desgarrado, sino desde arriba hacia abajo, como si manos invisibles lo hubieran partido en dos. Los sacerdotes que servían en ese momento quedaron paralizados. El velo medía aproximadamente 18 metros de altura y el grosor de una mano. Estaba tejido con hilos de colores azul, púrpura y escarlata. Representaba la barrera entre Dios y la humanidad, y ahora yacía destrozado en el suelo del templo. Algunos sacerdotes cayeron de rodillas. Otros corrieron a informar al sumo sacerdote, pero todos sabían que algo monumental había ocurrido. En el Gólgota, el centurión a cargo de la ejecución observaba el cuerpo inmóvil de Jesús. Había supervisado docenas, quizás cientos de crucifixiones. Conocía todos los sonidos, todos los olores, todas las reacciones humanas ante esa forma brutal de muerte. Pero esto era diferente. La oscuridad, el terremoto, la forma en que ese hombre había muerto con tanta dignidad. El centurión sintió algo que no había sentido en años de servicio militar. Sintió miedo, pero no el miedo al peligro físico. Era el miedo de estar en presencia de algo sagrado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea permanecían a cierta distancia. María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé y otras. Lloraban abiertamente. Habían visto a su maestro sanando a los enfermos, alimentando a las multitudes, resucitando a los muertos. Ahora lo veían colgando sin vida en una cruz romana. Su dolor era profundo y desgarrador, pero incluso en medio de su angustia presenciaban las señales, la oscuridad antinatural, el temblor de la tierra,
la reacción de los soldados romanos que normalmente no mostraban emoción alguna. Juan, el discípulo amado, estaba cerca. Jesús le había confiado el cuidado de su madre María. Ahora sostenía a la madre de Jesús mientras ella contemplaba el cuerpo de su hijo. El dolor de María era silencioso pero absoluto. Había traído a este niño al mundo. Había escuchado las profecías de Simeón en el templo décadas atrás. Había guardado todas estas cosas en su corazón. Y ahora veía la espada que atravesaba su propia alma, tal como Simeón había predicho. Los líderes religiosos que habían exigido la crucifixión de Jesús observaban desde una distancia segura. Algunos sentían satisfacción. Habían eliminado la amenaza. Habían silenciado al blasfemo que afirmaba ser el Hijo de Dios. Pero otros no estaban tan seguros. Las señales los inquietaban. ¿Y si habían cometido un error terrible? ¿Y si este hombre realmente era quien decía ser? Pero era demasiado tarde para tales preguntas. El daño estaba hecho. La multitud que había gritado pidiendo la crucifixión de Jesús comenzó a dispersarse. Algunos golpeaban sus pechos en señal de remordimiento. Otros simplemente querían escapar de ese lugar maldito. La fiesta de la Pascua continuaría esa noche. Las familias se reunirían para recordar cómo Dios había liberado a Israel de Egipto. Pero este año, algo más había ocurrido. Otro cordero había sido sacrificado, y este cordero cambiaría todo. José de Arimatea, un miembro secreto del Sanedrín que creía en Jesús, decidió actuar. Fue valientemente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiera muerto. Normalmente, la crucifixión tomaba días, pero cuando el centurión confirmó la muerte, Pilato concedió el cuerpo a José. Nicodemo, otro líder religioso que había visitado a Jesús de noche, trajo una mezcla de mirra y aloes, aproximadamente 33 kilos. Juntos, bajaron el cuerpo de la cruz con cuidado y reverencia. Envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos de lino con las especias. Era la costumbre judía. Luego lo colocaron en una tumba nueva que José había preparado para sí mismo. Rodaron una gran piedra a la entrada de la tumba. Era viernes por la tarde. El sábado comenzaría al atardecer. No había tiempo para un entierro completo según las costumbres judías. Las mujeres observaban dónde colocaban el cuerpo. Planeaban regresar después del sábado con más especias para completar el proceso de preparación. La noche cayó sobre Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido para la Pascua. Pero pocos sabían lo que realmente había ocurrido ese día. Un hombre había muerto en una cruz. Eso no era noticia. Roma crucificaba a miles cada año, pero las señales que acompañaron esta muerte particular no podían ignorarse. El velo del templo desgarrado, la oscuridad a mediodía, el terremoto. Los rumores comenzaron a circular. Algo extraordinario había sucedido, pero nadie entendía todavía la magnitud completa de los eventos de ese día. Y lo que vendría después sería aún más impactante. Chapter 2. Señales que el cielo no pudo contener. Los líderes religiosos no podían dormir esa noche. El velo desgarrado era un problema masivo. Representaba un desastre teológico y práctico. Teológicamente, el velo simbolizaba la separación entre el Dios Santo y la humanidad pecadora. Solo el sumo sacerdote podía pasar más allá de ese velo, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Ahora estaba destruido. ¿Qué significaba esto? ¿Había Dios abandonado el templo? ¿O había algo más profundo ocurriendo? Prácticamente, necesitaban reemplazar el velo antes de que las masas de peregrinos descubrieran lo que había sucedido.
Si la gente común supiera que el velo se había rasgado en el momento exacto de la muerte de Jesús, podría causar un levantamiento. Algunos podrían verlo como una señal de que Jesús era realmente el Mesías. Otros podrían pensar que Dios estaba juzgando al templo mismo. De cualquier manera, era peligroso. Los sacerdotes trabajaron rápidamente para ocultar la evidencia. Ordenaron que se tejiera un nuevo velo. Controlaron quién podía entrar a las cámaras interiores del templo. Crearon explicaciones alternativas. Fue un accidente. Fue el terremoto. Fue cualquier cosa excepto lo que realmente parecía ser. Una intervención divina directa. Pero las señales no se detuvieron con el velo desgarrado. Mateo 27:52 registra algo aún más perturbador. Las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Después de la resurrección de Jesús, salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa. Aparecieron a muchas personas. Esta es una de las afirmaciones más extrañas y menos discutidas en toda la Escritura. ¿Quiénes eran estos santos resucitados? ¿Cuánto tiempo permanecieron? ¿Qué dijeron? ¿A dónde fueron después? La mayoría de la gente asume que esta fue una resurrección simbólica o espiritual, pero el texto dice claramente que salieron de las tumbas y aparecieron a muchas personas. Esto implica apariciones físicas y reales. Imagina ser un residente de Jerusalén esa semana. Primero, oscuridad a mediodía durante una crucifixión. Luego, un terremoto. Luego, rumores de que el velo del templo se rasgó. Y ahora personas que habían muerto años o décadas atrás, caminando por las calles. Algunos eruditos sugieren que estos santos resucitados fueron testigos específicos, personas de fe que habían esperado al Mesías durante sus vidas. Ahora se les permitió ver su venida, aunque fuera brevemente. Otros creen que fue una demostración del poder de Jesús sobre la muerte. Incluso mientras su propio cuerpo yacía en la tumba, su muerte ya estaba rompiendo las cadenas de la muerte para otros. Fue una vista previa de la resurrección general que vendría al final de los tiempos. Los guardias romanos en las tumbas del cementerio no sabían qué hacer. Algunos juraron nunca hablar de lo que vieron. Otros huyeron a sus cuarteles y se negaron a regresar. Los comandantes romanos recibieron informes confusos y contradictorios. Tumbas abiertas, muertos caminando. Sonaba a superstición judía, pero demasiados testigos independientes reportaban lo mismo. Algo inexplicable estaba sucediendo. Las familias que visitaron las tumbas de sus seres queridos encontraron algunas abiertas y vacías. El pánico se extendió. Habían sido profanadas las tumbas, robados los cuerpos, pero no había señales de robo. Las piedras que sellaban las tumbas habían sido movidas desde adentro hacia afuera. Los lienzos funerarios estaban doblados con cuidado. Y luego estaban los avistamientos. Personas respetables juraban haber visto y hablado con parientes muertos que ahora estaban vivos de nuevo. Un anciano llamado Efraín reconoció a su padre Abraham caminando cerca del mercado. Abraham había muerto 30 años atrás. Efraín corrió hacia él, pero su padre simplemente sonrió y dijo que todo estaba bien, que el Mesías había venido, que la muerte había sido vencida. Luego desapareció entre la multitud. Efraín buscó por toda la ciudad, pero nunca lo volvió a ver. Contó la historia a todos los que quisieran escuchar. Algunos lo creyeron. Otros pensaron que el estrés de la Pascua lo había vuelto loco. Una viuda llamada Raquel vio a su esposo Simón parado frente a su casa. Simón había sido un hombre justo, un estudioso de la Torá que había muerto esperando la consolación de Israel. Ahora estaba allí, joven y radiante.
Le dijo a Raquel que no llorara más, que sus oraciones habían sido respondidas, que el reino de Dios había llegado. Luego se fue. Raquel cayó de rodillas y lloró, pero estas eran lágrimas de asombro, no de dolor. Los líderes religiosos intentaron suprimir estas historias. Las declararon como alucinaciones masivas, como engaños de los seguidores de Jesús para crear credibilidad a sus afirmaciones. Pero había demasiados testigos, y muchos de estos testigos no tenían conexión previa con Jesús o sus discípulos. Eran judíos ordinarios que simplemente reportaban lo que habían visto con sus propios ojos. Caifás, el sumo sacerdote, convocó una reunión de emergencia del Sanedrín. Necesitaban controlar la narrativa. La ejecución de Jesús debía ser presentada como el fin de un movimiento peligroso, no como el comienzo de algo más grande. Pero las señales estaban haciendo que esa narrativa fuera difícil de mantener. El velo rasgado podía ocultarse, pero los testigos de los santos resucitados estaban por toda la ciudad. ¿Cómo podían silenciar a cientos de personas? La decisión fue tomada. Negarían todo. Cuestionarían la credibilidad de los testigos. Ofrecerían explicaciones naturales para eventos sobrenaturales. Y sobre todo, se asegurarían de que el cuerpo de Jesús permaneciera sellado en esa tumba. Porque si Jesús también resucitaba, como había predicho, entonces nada podría detener su movimiento. El engaño, como lo llamaban, se volvería imparable. Así que fueron a Pilato con una petición. Recordaron que Jesús había dicho que resucitaría después de 3 días. Los discípulos podrían robar el cuerpo y afirmar que había resucitado. Necesitaban guardias en la tumba. Pilato, cansado de todo el asunto, accedió. Envió un destacamento de soldados para sellar la tumba y vigilarla. La piedra fue sellada con el sello romano oficial. Romper ese sello significaba la muerte. Los guardias se apostaron afuera con órdenes de no permitir que nadie se acercara. Los líderes religiosos finalmente sintieron algo de alivio. La tumba estaba asegurada. El cuerpo no podía ser robado. Pasarían 3 días y nada sucedería. Entonces, podrían declarar oficialmente que Jesús había sido un falso profeta. Sus seguidores se dispersarían. El movimiento moriría y la vida volvería a la normalidad. Pero el cielo tenía otros planes, y las señales que ya habían ocurrido eran solo el comienzo, porque lo que estaba a punto de suceder desafiaría todas las leyes naturales y transformaría el mundo para siempre. Capítulo 3. El centurión, que cambió su mundo. El centurión romano se llamaba Longino, según la tradición temprana. No sabemos con certeza si ese era su nombre real, pero sabemos que ese día en el Gólgota cambió su vida para siempre. Este era un hombre entrenado en la violencia. Había luchado en campañas militares. Había visto morir a compañeros soldados. Había ejecutado a criminales y rebeldes. La muerte era su ocupación. Pero nunca había visto morir a nadie como Jesús. Los crucificados normalmente morían lentamente y con horrible agonía. Maldecían a sus ejecutores. Suplicaban por agua. Se retorcían en las cruces mientras sus cuerpos luchaban desesperadamente por respirar. La crucifixión era diseñada para ser la forma de ejecución más humillante y dolorosa posible. Era una advertencia pública. Esto es lo que Roma hace a los rebeldes. Pero Jesús no actuó como un rebelde derrotado. Perdonó a quienes lo estaban matando. Eso por sí solo era extraño. Pero la forma en que murió fue lo que realmente impactó al centurión. Jesús habló con claridad y autoridad hasta el final. Encomendó su espíritu a su Padre. Luego simplemente inclinó la cabeza y murió. No fue vencido por la muerte,
pareció elegir el momento de su muerte. Y luego vinieron las señales, la oscuridad, el terremoto. El centurión había visto suficiente. Marcos 15:39 registra las palabras exactas del centurión. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esta no era una declaración casual. Este soldado romano no adoraba al Dios de los judíos, adoraba a los dioses de Roma. Pero algo en la muerte de Jesús lo convenció de que este hombre era diferente, era divino. El centurión no tenía nada que ganar al hacer esta declaración. De hecho, podía meterlo en problemas con sus superiores. Pero la verdad tiene una forma de obligarte a reconocerla. El centurión vio la verdad en la cruz ese día y no pudo quedarse callado. Su confesión se convirtió en una de las primeras declaraciones públicas de fe en Jesús. No vino de un rabino judío o de un seguidor devoto. Vino de un soldado romano pagano que había sido transformado por lo que presenció. Este patrón se repetiría a lo largo de la historia cristiana temprana. Las personas menos esperadas se convirtieron en los creyentes más apasionados. La tradición dice que Longino fue el soldado que perforó el costado de Jesús con una lanza para confirmar su muerte. Juan 19:34 describe este momento. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este detalle médico es significativo. Los médicos modernos han notado que la separación de sangre y agua indica que el pericardio alrededor del corazón se había roto. Jesús murió literalmente de un corazón roto. Pero para Longino, ese momento tuvo un impacto espiritual. Algunas tradiciones dicen que parte de la sangre y el agua cayeron en sus ojos, de que tenían problemas de visión, y fue sanado instantáneamente. Ya sea que eso sea históricamente preciso o simbólico, representa una verdad más profunda. Los ojos del centurión fueron abiertos ese día. Vio algo que cambió todo lo que creía sobre la vida, la muerte y Dios. Después de la crucifixión, Longino regresó a sus deberes, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las palabras de Jesús desde la cruz, la forma en que perdonó, la dignidad y el amor incluso en medio de un sufrimiento insoportable. El centurión comenzó a hacer preguntas. ¿Quién era este hombre realmente? ¿Por qué los líderes judíos lo odiaban tanto? ¿Qué había enseñado que era tan peligroso? Buscó a los seguidores de Jesús, no para arrestarlos, sino para aprender. Escuchó las historias de los milagros, la alimentación de los 5,000, la sanación de los ciegos y los paralíticos, la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Escuchó las enseñanzas: ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, el reino de Dios está cerca. Estas ideas eran radicalmente diferentes de todo lo que Roma enseñaba. Roma enseñaba poder a través de la fuerza. Jesús enseñaba poder a través del sacrificio. Roma enseñaba que los fuertes dominan a los débiles. Jesús enseñaba que los últimos serán los primeros. Roma enseñaba que la gloria viene a través de la conquista. Jesús enseñaba que la verdadera grandeza viene a través del servicio. El centurión comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. Cuando Jesús resucitó, Longino fue uno de los primeros en creer los informes. Por supuesto que resucitó, debe haber pensado. Un hombre que murió de esa manera no podía permanecer muerto. La tradición dice que Longino finalmente dejó el ejército romano. Se convirtió en un seguidor abierto de Jesús. Viajó proclamando el Evangelio y finalmente fue martirizado por su fe. Pero antes de morir, llevó a muchos otros a la fe a través de su testimonio. La historia de Longino
nos recuerda que nadie está fuera del alcance del Evangelio. Un soldado romano que ejecutó al Hijo de Dios se convirtió en uno de sus primeros confesores. Si Dios puede transformar a un hombre como ese, puede transformar a cualquiera. Tu pasado no determina tu futuro. Tus acciones anteriores no te descalifican de la gracia de Dios. La cruz de Jesús fue lo suficientemente poderosa como para cambiar incluso al hombre que ayudó a clavarlo allí. Muchos cristianos modernos luchan con la culpa por sus errores pasados y se preguntan si Dios realmente puede perdonarlos. Piensan que han ido demasiado lejos o hecho demasiado daño. Pero la historia del centurión dice lo contrario. En el momento mismo de la muerte de Jesús, mientras el pecado de la humanidad estaba siendo pagado, uno de los ejecutores fue transformado. Eso es el poder del Evangelio. No espera hasta que estés limpio. Te limpia donde estás. El centurión también nos enseña sobre la importancia del testimonio honesto. No pretendió ser perfecto. No ocultó su papel en la crucifixión. Simplemente testificó de lo que vio y experimentó. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Esas simples palabras, dichas con sinceridad, tuvieron un impacto enorme. A veces pensamos que necesitamos argumentos teológicos complejos para compartir nuestra fe, pero a menudo lo más poderoso es simplemente decir lo que hemos visto y experimentado. Y lo que viene después en nuestra historia hará que incluso el testimonio del centurión parezca solo el comienzo. Chapter 4. Cuando los muertos caminaron por Jerusalén. El fenómeno de los santos resucitados merece una exploración más profunda. Mateo es el único evangelio que registra este evento. ¿Por qué los otros escritores del evangelio no lo mencionan? Esta es una pregunta que ha intrigado a los eruditos durante siglos. Algunos sugieren que Mateo, escribiendo principalmente para una audiencia judía, incluyó este detalle porque resonaba con las expectativas judías sobre la resurrección. Otros creen que el evento fue localizado en ciertas áreas de Jerusalén y no fue presenciado por todos. Pero la ausencia de este evento en otros evangelios no significa que no sucediera. Cada escritor del evangelio tenía un propósito y audiencia específicos. Seleccionaban los eventos que mejor comunicaban su mensaje. Juan incluso admite al final de su evangelio que Jesús hizo muchas otras cosas que no fueron registradas. Si todo fuera escrito, dice, el mundo no podría contener los libros. Los evangelios son relatos selectivos, no exhaustivos. Entonces, ¿qué sucedió realmente esa semana en Jerusalén? Las tumbas se abrieron durante el terremoto que acompañó la muerte de Jesús. Pero los cuerpos no salieron hasta después de la resurrección de Jesús. Esto es significativo. Jesús debía ser el primogénito de entre los muertos. Su resurrección tenía prioridad. Estos otros santos fueron resucitados como resultado directo de la victoria de Jesús sobre la muerte. No resucitaron por su propio poder, sino por el poder de Cristo. ¿Quiénes fueron estas personas? El texto dice muchos santos que habían dormido. Santos en este contexto significa personas de fe, personas justas que habían seguido a Dios durante sus vidas. Probablemente incluían patriarcas, profetas y judíos devotos que habían esperado la venida del Mesías. Personas como Simeón, que había esperado ver al Mesías antes de morir, o Ana la profetisa, que había servido en el templo, o tal vez incluso figuras del Antiguo Testamento como Abraham, David o Isaías. Imagina ser descendiente de Abraham y de repente ver a tu ancestro de 4000 años atrás caminando por la calle.
O imagina ser un escriba que había estudiado las profecías de Isaías toda tu vida, y ahora Isaías mismo está parado frente a ti explicándolas. El impacto habría sido asombroso. Estas apariciones habrían proporcionado una confirmación poderosa de que Jesús era realmente el Mesías prometido. Los santos del Antiguo Testamento, si es que estaban entre los resucitados, podrían testificar que este Jesús era aquel de quien habían escrito y por quien habían esperado. Pero también surgen preguntas difíciles. ¿Estos santos resucitados volvieron a morir? ¿O fueron trasladados directamente al cielo como Elías o Enoc? La Escritura no lo dice. Algunos teólogos creen que murieron nuevamente después de completar su propósito testimonial. Otros creen que ascendieron con Jesús o poco después. La resurrección de Lázaro nos da una pista. Lázaro fue resucitado, pero eventualmente murió de nuevo. Su resurrección fue un milagro, pero no la resurrección final. Sin embargo, la resurrección de Jesús fue diferente. Recibió un cuerpo glorificado que nunca moriría de nuevo. Primera de Corintios 15 explica que hay una diferencia entre una resurrección temporal y la resurrección final. Lázaro fue devuelto a su antiguo cuerpo mortal. Jesús resucitó con un cuerpo nuevo e inmortal. Los santos que salieron de las tumbas probablemente experimentaron algo entre estos dos extremos. Fueron resucitados con cuerpos reconocibles y físicos, pero su propósito era temporal. La reacción de la gente de Jerusalén debe haber sido mixta. Algunos estaban aterrorizados. Los muertos caminando por las calles violaban todas las leyes naturales. Otros estaban asombrados y maravillados. Reconocieron el evento como una señal de Dios. Algunos probablemente negaron lo que veían. Decidieron que era una alucinación o un truco elaborado, pero había demasiados testigos para descartar fácilmente el evento. Las autoridades religiosas tenían un problema enorme. Ya estaban lidiando con el velo rasgado y las afirmaciones de que Jesús había resucitado. Ahora tenían que explicar por qué otras personas también estaban resucitando. Su narrativa de que Jesús era un falso profeta se estaba desmoronando. Si Dios estaba validando a Jesús a través de estas señales extraordinarias, entonces habían cometido el error más grave imaginable. Habían matado al Mesías de Dios. Algunos fariseos comenzaron a dudar en privado. Nicodemo y José de Arimatea no estaban solos. Había otros dentro del Sanedrín que creían o al menos se cuestionaban. Pero el miedo a ser expulsados de la sinagoga los mantenía en silencio. Juan 12:42 menciona que incluso entre los gobernantes, muchos creían en Jesús, pero no lo confesaban por temor a los fariseos. Las señales estaban obligando a las personas a tomar decisiones. Ya no podían permanecer neutrales. Los discípulos de Jesús aún no sabían sobre su resurrección en este punto. Estaban escondidos, temiendo que también serían arrestados. Pero los informes de los santos resucitados comenzaron a circular. Algunos discípulos escucharon las historias y se preguntaron si podría ser cierto. Si otros estaban resucitando, ¿podría Jesús también resucitar? Pero el miedo y la incredulidad todavía los paralizaban. Necesitarían ver con sus propios ojos antes de creer. Las mujeres que habían seguido a Jesús eran las más fieles. No habían huido. Habían permanecido cerca de la cruz. Habían observado dónde lo enterraron y ahora planeaban regresar a la tumba tan pronto como terminara el sábado. Querían ungir su cuerpo adecuadamente. Era su último acto de amor y devoción. No esperaban un milagro. Solo querían honrar a su maestro en la muerte.
pero estaban a punto de convertirse en los primeros testigos del evento más importante de la historia humana. Y cuando eso sucediera, nada volvería a ser igual. Chapter 5. La tumba vacía y el terror de los guardias. El tercer día llegó. Era domingo por la mañana. El sábado había pasado. Las mujeres habían esperado impacientemente durante todo el día de reposo. Ahora, tan pronto como había suficiente luz, se dirigieron a la tumba. Llevaban especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. En el camino, discutían un problema práctico. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada de la tumba? Era una piedra grande y pesada. Probablemente requería varios hombres fuertes para moverla. Pero cuando llegaron, descubrieron que la piedra ya había sido removida. La tumba estaba abierta. Debe haber habido un momento de confusión. ¿Habían ido a la tumba equivocada? No, este era definitivamente el lugar. ¿Alguien había profanado la tumba? ¿Habían robado el cuerpo? María Magdalena fue la primera en mirar dentro. La tumba estaba vacía. Los lienzos en los que habían envuelto a Jesús estaban allí, doblados con cuidado. Pero no había cuerpo. Lo que no sabían era lo que había sucedido unas horas antes. Había habido un gran terremoto. Un ángel del Señor había descendido del cielo. Su apariencia era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. El ángel había removido la piedra y se sentó sobre ella. Los guardias romanos que vigilaban la tumba vieron al ángel. El Evangelio de Mateo dice que temblaron y se quedaron como muertos. Estos eran soldados entrenados, hombres duros que no se asustaban fácilmente, pero la presencia del ángel los dejó completamente incapacitados. Cuando los guardias finalmente recuperaron sus sentidos, la tumba estaba vacía. Jesús se había ido. Entraron en pánico. Abandonar tu puesto en el ejército romano significaba la ejecución. Perder un prisionero significaba castigo severo. Pero esto no era un prisionero ordinario. Este prisionero estaba muerto y ahora estaba vivo. ¿Cómo explicarían esto a sus superiores? ¿Quién creería su historia sobre ángeles y terremotos? Los guardias corrieron a la ciudad, pero no fueron a sus comandantes romanos primero. Fueron a los principales sacerdotes. Esto es interesante. Muestra que de alguna manera los líderes religiosos tenían algún tipo de acuerdo o autoridad sobre estos guardias. Los sacerdotes reunieron al Sanedrín rápidamente. Los guardias reportaron todo lo que había sucedido. El ángel, la tumba vacía, el terror que habían experimentado. Los líderes religiosos tenían que actuar rápido. Si la noticia de que Jesús había resucitado se extendía, perderían todo control. Necesitaban una historia alternativa. Así que reunieron una gran suma de dinero. Se la dieron a los soldados con instrucciones específicas. Digan que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. Era una historia ridícula si lo piensas. Si los guardias estaban dormidos, ¿cómo sabían que fueron los discípulos? ¿Y cómo todos los guardias se durmieron simultáneamente mientras estaban de guardia? Pero era la mejor historia que podían inventar bajo presión. Los sacerdotes también prometieron proteger a los guardias si Pilato se enteraba. Esto demuestra cuán desesperados estaban. Estaban dispuestos a sobornar a testigos, fabricar evidencia y arriesgar la ira de Roma, todo para mantener su poder y autoridad. El dinero cambió de manos. Los soldados tomaron el soborno. Y esta historia falsa se difundió entre los judíos, como dice Mateo 28:15, y circula hasta el día de hoy. Mientras tanto, en la tumba, las mujeres tuvieron su propio encuentro con lo sobrenatural. Ángeles les aparecieron y anunciaron las noticias más grandes de la historia.
no está aquí. Ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. Luego vayan rápido y díganles a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban atemorizadas, pero también llenas de gran gozo. Corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba para verificar el informe. Juan corrió más rápido y llegó primero. Se inclinó y miró adentro, pero no entró. Pedro, siempre impulsivo, llegó y entró directamente. Vio los lienzos allí. El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús estaba doblado en un lugar aparte. Este detalle es significativo. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no se habrían tomado el tiempo de desenvolverlo cuidadosamente y doblar la tela. Simplemente habrían tomado todo el cuerpo envuelto y huido. Juan finalmente entró también. Vio y creyó. Pero incluso entonces no entendían completamente. Juan 29 admite que aún no entendían la Escritura, que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. La resurrección era tan fuera de su marco de referencia que incluso con la tumba vacía frente a ellos, luchaban por comprender lo que había sucedido. Regresaron a donde se hospedaban, perplejos y asombrados. María Magdalena se quedó afuera de la tumba llorando. Se inclinó para mirar dentro de la tumba nuevamente. Vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió que alguien se había llevado a su Señor y no sabía dónde lo habían puesto. Esta respuesta muestra que María todavía pensaba en términos de un cuerpo muerto, no de un Salvador resucitado. Luego se dio la vuelta y vio a alguien parado allí. Pensó que era el jardinero. No reconoció a Jesús. Tal vez sus ojos estaban nublados por las lágrimas. Tal vez su cuerpo resucitado se veía diferente. O tal vez simplemente no esperaba verlo. Jesús le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. María, pensando que era el jardinero, le dijo que si él había llevado el cuerpo, le dijera dónde estaba y ella lo recuperaría. Entonces Jesús dijo una palabra. María. Dijo su nombre, y de repente ella lo reconoció. Raboni, gritó. Eso significa maestro. Se acercó para aferrarse a él, pero Jesús le dijo que no se aferrara a él, porque aún no había ascendido al Padre. En cambio, debía ir y decirles a los discípulos que había resucitado. María obedeció. Corrió a los discípulos y anunció que había visto al Señor. Se convirtió en la primera evangelista, la primera persona en proclamar la resurrección, pero los discípulos no le creyeron. Lucas 24:11 dice que las palabras de las mujeres les parecieron como tonterías. No estaban siendo intencionalmente despectivos. Simplemente era demasiado increíble para creer. Los muertos no resucitan. Todos lo sabían. Así que a pesar de que Jesús había predicho repetidamente su resurrección, a pesar de la tumba vacía, a pesar del testimonio de las mujeres, los discípulos se aferraban a la incredulidad. Necesitarían algo más antes de que su miedo se convirtiera en fe. Y Jesús estaba a punto de darles exactamente eso. Chapter 6. María y el encuentro. Que nadie esperaba. El encuentro de María Magdalena con el Jesús resucitado es uno de los momentos más emotivos y profundos en toda la Escritura. Esta mujer había sido liberada por Jesús de 7 demonios. Había sido parte de su círculo íntimo de seguidores. Había arriesgado su reputación y seguridad para seguirlo. Y cuando todos los discípulos varones huyeron durante la crucifixión, María se quedó. Fue la última en la cruz y la primera en la tumba. Su devoción era total.
No buscaba nada para sí misma, solo quería servir y honrar a su maestro. Cuando encontró la tumba vacía, su primer pensamiento no fue regocijarse, fue angustia. Pensó que alguien había robado el cuerpo. Incluso después de ver a los ángeles, su enfoque estaba en encontrar el cuerpo físico de Jesús. Su amor era tan profundo que no podía ver más allá de su dolor. Entonces Jesús habló su nombre, María, una palabra. Pero en esa palabra estaba todo el conocimiento íntimo que un pastor tiene por sus ovejas. Jesús había dicho en Juan 10:3 que el buen pastor llama a sus ovejas por nombre. Ahora, resucitado de entre los muertos, llamaba a María. Ella lo reconoció instantáneamente, no por su apariencia, que aparentemente había cambiado, sino por su voz, por la forma en que dijo su nombre, con amor, con conocimiento, con propósito. Su reacción fue aferrarse a él. Es comprensible. Había pensado que lo había perdido para siempre. Ahora estaba vivo frente a ella. Quería aferrarse y nunca dejarlo ir. Pero Jesús le dijo que no se aferrara a él. Esto no era un rechazo, era una redirección. Su relación con Jesús estaba a punto de cambiar. Ya no podía depender de su presencia física. Debía aprender a caminar por fe, no por vista. Jesús ascendería al Padre, pero enviaría al Espíritu Santo. Y en el Espíritu estaría con ella y con todos los creyentes para siempre. Jesús le dio a María una tarea. Ve y dile a mis hermanos. Nota que llamó a los discípulos sus hermanos. A pesar de que lo habían abandonado en su momento de mayor necesidad, Jesús no los rechazó. Los llamó hermanos. Esta es la gracia del Evangelio. Jesús no nos rechaza cuando fallamos, nos restaura, nos da nuevas oportunidades, nos llama familia. María fue e hizo exactamente lo que Jesús le dijo. He visto al Señor. Estas 4 palabras en español, 3 en el original griego, se convirtieron en el primer sermón cristiano. María no era una apóstol ordenada, no era una líder reconocida, era una mujer en una sociedad profundamente patriarcal. Pero Jesús la eligió como la primera testigo de su resurrección. Esto dice algo profundo sobre el reino de Dios. No funciona según las jerarquías humanas. Dios escoge a los humildes, los pasados por alto, los inesperados. El hecho de que las mujeres fueran las primeras testigos es en realidad evidencia de la autenticidad histórica de los evangelios. Si alguien estuviera inventando esta historia en el siglo I, nunca habría hecho a las mujeres los primeros testigos. En la cultura judía y romana de esa época, el testimonio de las mujeres no era considerado confiable en la corte. Si los escritores del Evangelio estuvieran fabricando la historia, habrían hecho a Pedro o a Juan los primeros testigos. Habría sido más creíble para su audiencia. Pero los evangelios no fueron fabricados. Reportan lo que realmente sucedió. Y lo que sucedió fue que Jesús eligió aparecer primero a las mujeres. Honró su fidelidad, recompensó su devoción y les confió el mensaje más importante de la historia. Esto debería desafiar cualquier idea de que el cristianismo es inherentemente patriarcal o que las mujeres son ciudadanas de segunda clase en el reino de Dios. Desde el principio mismo, Jesús elevó y empoderó a las mujeres. María regresó a los discípulos con su testimonio, pero ellos no creyeron. Marcos 16:11 dice claramente que cuando escucharon que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Esta incredulidad no era sobre María personalmente, era sobre la imposibilidad de la afirmación. Los muertos no resucitan, todos lo sabían. Así que a pesar del testimonio de un testigo ocular confiable, se aferraron a sus suposiciones sobre cómo funciona el mundo.
Esta es la lucha de la fe. Nuestra experiencia y razón nos dicen que ciertas cosas son imposibles, pero el Evangelio afirma que lo imposible ha sucedido. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos, ofrece vida eterna a todos los que creen. Estas afirmaciones parecen absurdas desde una perspectiva puramente naturalista, pero si son verdad, lo cambian todo. Los discípulos estaban atrapados entre dos mundos: el mundo de su experiencia pasada, donde los maestros muertos permanecían muertos, y el mundo que Jesús había estado tratando de mostrarles, donde Dios interrumpe la naturaleza, sana a los enfermos, alimenta a las multitudes y resucita a los muertos. Necesitaban un cambio de paradigma. Necesitaban que sus ojos fueran abiertos para ver la realidad del reino de Dios. Más tarde ese mismo día, 2 discípulos caminaban a una aldea llamada Emaús. Estaban discutiendo todo lo que había sucedido. Jesús se les acercó y caminó con ellos, pero algo impedía que lo reconocieran. Les preguntó de qué estaban hablando. Parecían sorprendidos de que no supiera. Le contaron sobre Jesús de Nazaret, cómo había sido un profeta poderoso, cómo los principales sacerdotes y gobernantes lo habían entregado para ser condenado a muerte y crucificado, y cómo habían esperado que él fuera quien redimiría a Israel. Luego mencionaron que era el 3er día desde que estas cosas habían sucedido, y que algunas mujeres de su grupo los habían asombrado. Habían ido a la tumba temprano en la mañana y no encontraron su cuerpo. Volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él estaba vivo. Algunos de sus compañeros fueron a la tumba y la encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Jesús los reprendió suavemente. ¡Qué insensatos son! Y qué tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas y entrar en su gloria? Luego comenzó con Moisés y todos los profetas, y les explicó lo que se decía en todas las escrituras concerniente a él. Imagina esa conversación. El mismo Jesús explicando todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de él. El siervo sufriente de Isaías 53, el pastor herido de Zacarías, el hijo del hombre de Daniel, todas apuntando a este momento. Cuando llegaron a Emaús, Jesús actuó como si fuera a seguir, pero le insistieron que se quedara con ellos. Cuando se sentó a la mesa con ellos, tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Se levantaron y regresaron a Jerusalén de inmediato. Encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos. Antes de que pudieran contar su historia, el grupo anunció: «Es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Pedro también había tenido un encuentro con Jesús resucitado. Los 2 de Emaús contaron su propia historia. El círculo de testigos estaba creciendo. Pronto sería imposible negar que algo extraordinario había sucedido. Chapter 7. Tomás y la duda. Que todos sentimos. Los discípulos estaban reunidos detrás de puertas cerradas. Temían a los líderes judíos. Sabían que podían ser arrestados en cualquier momento. Los informes de la resurrección circulaban, pero aún no estaban seguros de qué creer. Entonces, Jesús apareció entre ellos. No tocó la puerta, no usó ninguna entrada, simplemente estaba allí, parado en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Sus primeras palabras fueron de paz,
no de reprensión. A pesar de que lo habían abandonado, Él ofrecía paz. Les mostró sus manos y su costado. Las marcas de los clavos y la herida de la lanza aún estaban allí. Su cuerpo resucitado llevaba las cicatrices de su crucifixión. Esto es profundo teológicamente. Jesús no dejó atrás su humanidad cuando resucitó. No se convirtió en un espíritu incorpóreo. Resucitó en un cuerpo físico, pero transformado. Un cuerpo que aún llevaba las marcas de su sacrificio. Esas cicatrices son su identificación. Son la prueba de su amor. Y permanecerán con Él por toda la eternidad. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Jesús les dio su comisión. Como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Si perdonan los pecados de alguien, les son perdonados. Si no se los perdonan, no son perdonados. Este era el comienzo de su ministerio apostólico. Jesús los estaba enviando, tal como el Padre lo había enviado, con autoridad, con poder, con el Espíritu Santo. Pero Tomás no estaba allí cuando Jesús vino. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto al Señor, no les creyó. A menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y ponga mi dedo donde estaban los clavos y ponga mi mano en su costado, no creeré. Tomás ha sido criticado por esto durante siglos. Lo llamamos Tomás el incrédulo. Pero en realidad, Tomás solo expresaba lo que todos los demás discípulos también habían sentido. Ninguno de ellos había creído el testimonio de las mujeres. Pedro y Juan necesitaron ver la tumba vacía. Los discípulos en Emaús no reconocieron a Jesús hasta que Él se reveló. Todos necesitaban evidencia. Y no hay nada de malo en eso. Dios no nos pide que creamos ciegamente. Nos pide que examinemos la evidencia y luego creamos. Tomás simplemente fue honesto sobre lo que necesitaba. Y Jesús honró esa honestidad. Una semana después, los discípulos estaban reunidos de nuevo. Esta vez, Tomás estaba con ellos. Las puertas estaban cerradas. Y de nuevo, Jesús apareció entre ellos. La paz sea con ustedes. Luego se dirigió directamente a Tomás. Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree. Jesús le ofreció a Tomás exactamente lo que había pedido. Tomás no necesitó tocar en realidad. Ver fue suficiente. Mi Señor y mi Dios, exclamó. Esta es una de las confesiones más altas de la deidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Tomás no solo reconoció a Jesús como su Maestro resucitado, lo reconoció como Dios mismo. Jesús respondió: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta declaración es para nosotros. Nosotros vivimos 2000 años después de estos eventos. No hemos visto al Jesús resucitado físicamente. No hemos tocado sus heridas. Pero tenemos el testimonio de aquellos que sí lo vieron. Tenemos los evangelios. Tenemos el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos. Y tenemos el Espíritu Santo dando testimonio con nuestro espíritu. La fe no es creer a pesar de la evidencia. Es confiar debido a la evidencia. Tenemos buenas razones históricas, filosóficas y experienciales para creer en la resurrección de Jesús. Pero en última instancia, la fe requiere un paso. Requiere que confiemos en Dios, basándonos en lo que Él ha revelado. Tomás dio ese paso, y su vida fue transformada. La tradición dice que Tomás viajó más lejos que cualquier otro apóstol para difundir el Evangelio. Algunos registros antiguos afirman que viajó hasta la India. Hay comunidades cristianas en India que rastrean sus orígenes hasta el ministerio de Tomás. El escéptico se convirtió en uno de los misioneros más valientes. Su duda
fue transformada en convicción ardiente. Y ese mismo patrón se ha repetido millones de veces a lo largo de la historia. Muchas personas comienzan su viaje de fe con dudas y preguntas. Eso está bien. Dios puede manejar nuestras preguntas. De hecho, Él las da la bienvenida. Las dudas honestas, cuando se persiguen con sinceridad, a menudo conducen a una fe más profunda. El problema no es dudar. El problema es negarse a examinar la evidencia o considerar la posibilidad de que Dios realmente ha actuado en la historia. Jesús apareció a los discípulos muchas veces durante 40 días después de su resurrección. Primera de Corintios 15 proporciona una lista de apariciones. Se apareció a Pedro, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Pablo, escribiendo esa carta solo unos 20 años después de la resurrección, nota que la mayoría de esos 500 testigos aún estaban vivos. Estaba diciendo esencialmente, si no me creen, vayan y pregúntenles ustedes mismos. Estas apariciones tenían varios propósitos. Primero, confirmaban la realidad física de la resurrección. Jesús comió con los discípulos, caminó con ellos, dejó que lo tocaran. No era un fantasma o una visión, era real. Segundo, las apariciones enseñaban a los discípulos. Jesús les explicó las Escrituras. Les mostró cómo toda la historia bíblica apuntaba a Él. Tercero, las apariciones comisionaban a los discípulos. Los enviaba a hacer discípulos de todas las naciones. Y finalmente, las apariciones preparaban a los discípulos para su partida. Jesús no se quedaría físicamente con ellos para siempre, pero enviaría al Espíritu Santo, y en el Espíritu estaría con ellos siempre. Una vez que entendamos esto completamente, veremos cómo el movimiento estaba a punto de explotar más allá de cualquier expectativa. Capítulo 8. La Gran Comisión y el fuego imparable. Jesús condujo a los discípulos a Galilea. Había prometido encontrarlos allí. En una montaña específica se reunieron. Mateo 28 registra este momento crucial. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Incluso en este punto, con Jesús parado frente a ellos, algunos todavía luchaban con la duda. Esto muestra la honestidad brutal de las Escrituras. No ocultan las debilidades humanas. Entonces Jesús se acercó y les habló. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta es una afirmación asombrosa. Toda autoridad, no alguna autoridad, no autoridad limitada. Toda autoridad en cada dominio, celestial y terrenal. Jesús estaba declarando su soberanía absoluta sobre toda la creación. Él tenía el derecho de dar órdenes, tenía el poder de respaldar esas órdenes, y tenía la autoridad para enviar a sus seguidores al mundo. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es la gran comisión. No era una sugerencia, era un mandato. Vayan. No esperen a que la gente venga a ustedes. Vayan a ellos. Y la misión no era simplemente hacer convertidos, era hacer discípulos, personas que seguirían a Jesús, aprenderían sus enseñanzas y vivirían de acuerdo con sus valores. Y el alcance era todas las naciones, no solo Israel, no solo los judíos, todos los grupos de personas en todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo era la señal externa de la realidad interna. Una persona se identificaba públicamente con Jesús a través del bautismo. Y el bautismo era en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta fórmula trinitaria es significativa.
muestra la comprensión temprana de la Iglesia de que Dios es uno en esencia, pero tres en personas, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El discipulado no termina con la conversión o el bautismo. Incluye enseñanza continua y crecimiento. Los nuevos creyentes debían aprender todo lo que Jesús había enseñado. El Sermón del Monte, las parábolas, las enseñanzas sobre el amor, el perdón, el servicio, el sacrificio. Y no solo aprenderlo intelectualmente, sino obedecerlo prácticamente. La fe cristiana no es solo asentimiento mental, es transformación de vida. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la promesa que hace posible la misión. Los discípulos no irían solos. Jesús estaría con ellos, no físicamente, como había estado durante su ministerio terrenal, pero espiritualmente, a través del Espíritu Santo. Su presencia los empoderaría, los guiaría, los consolaría y los sostendría a través de todas las dificultades que enfrentarían. Los discípulos debieron haber sentido una mezcla de emociones: asombro ante la autoridad de Jesús, intimidación ante el alcance de la misión, consuelo por su promesa de presencia, pero sobre todo, una sensación de propósito. Habían sido comisionados por el Señor resucitado para cambiar el mundo. Ya no eran simplemente seguidores, eran embajadores, representantes, apóstoles enviados con un mensaje que transformaría la historia humana. Jesús también apareció a más de 500 creyentes a la vez. Imagina esa escena: 500 personas viendo al Señor resucitado simultáneamente. Este no era un evento privado o fácilmente descartado como alucinación. Era un testimonio público masivo. Pablo menciona esto específicamente en 1 Corintios 15, porque era evidencia poderosa. Una persona podría alucinar, 2 personas podrían compartir una visión, pero 500 personas no experimentan la misma alucinación detallada al mismo tiempo. Después de 40 días de apariciones, era hora de que Jesús ascendiera al Padre. Condujo a los discípulos a Betania, en las afueras de Jerusalén. Hechos 1 proporciona los detalles. Levantó sus manos y los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos se quedaron mirando al cielo mientras él se alejaba. 2 ángeles aparecieron junto a ellos vestidos de blanco. Hombres de Galilea, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. La ascensión no era el final, era la transición. Jesús había completado su obra terrenal. Ahora regresaba al Padre, pero prometía volver, de la misma manera, físicamente, visiblemente, triunfalmente. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo. Lucas 24:52 dice que estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Esto es sorprendente. Hace solo unos días habían estado aterrorizados, escondiéndose detrás de puertas cerradas. Ahora estaban llenos de gozo y adoraban públicamente. ¿Qué había cambiado? Habían visto al Señor resucitado. Habían recibido su comisión y ahora esperaban la promesa del Padre. Jesús les había dicho que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta sería la secuencia de la expansión del Evangelio. Comenzaría en Jerusalén, se extendería a Judea, la región circundante, luego a Samaria, un área que los judíos típicamente evitaban, y eventualmente a los confines de la tierra.
los discípulos se reunieron en un aposento alto. Aproximadamente 120 creyentes estaban allí, los 11 apóstoles restantes, las mujeres que habían seguido a Jesús, María su madre, sus hermanos y otros seguidores. Se dedicaron a la oración, esperaron. No sabían exactamente qué esperar, pero confiaban en la promesa de Jesús. Y lo que estaba a punto de suceder lanzaría el movimiento cristiano a una expansión explosiva que nada podría detener. El fuego del Evangelio estaba a punto de encenderse y se extendería como una llama a través de paja seca. Chapter 9. Pentecostés y el nacimiento de un movimiento. Era el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Esta era una de las 3 grandes fiestas judías, cuando los judíos de todo el mundo conocido venían a Jerusalén. La ciudad estaba llena de peregrinos, judíos devotos de todas las naciones bajo el cielo, como dice Hechos 2. Esto no fue coincidencia. Dios estaba preparando el escenario para el nacimiento de su iglesia en el momento y lugar perfectos. Los creyentes estaban todos juntos en un solo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento violento que llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Este fue el cumplimiento de la promesa de Jesús. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en los creyentes. Esto marcó un cambio fundamental en cómo Dios se relacionaba con su pueblo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas para tareas específicas, profetas, reyes, jueces. Pero ahora, el Espíritu se derramaba sobre todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, judíos y eventualmente gentiles. Esto era radicalmente nuevo. La manifestación inicial fue el hablar en otras lenguas. No eran lenguas ininteligibles, eran idiomas reales que los creyentes no habían aprendido. Los peregrinos en Jerusalén escucharon a estos galileos hablando en sus propios idiomas nativos. Partos, medos y elamitas, residentes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Todos los escuchaban declarando las maravillas de Dios en sus propios idiomas. La gente estaba asombrada y perpleja. ¿Qué significa esto? Pero otros se burlaban y decían que estaban borrachos. Esta ha sido siempre la respuesta a los movimientos del Espíritu Santo. Algunos reconocen la obra de Dios y responden con asombro. Otros la descartan o se burlan. La misma evidencia produce reacciones completamente diferentes dependiendo del corazón del observador. Pedro se puso de pie con los 11 y se dirigió a la multitud. Este es el mismo Pedro que había negado a Jesús 3 veces solo semanas antes. El mismo Pedro que había estado escondido por miedo. Ahora se paraba valientemente ante miles de personas y predicaba el Evangelio. La transformación era innegable. Esto era el poder del Espíritu Santo en acción. Estos hombres no están borrachos, como ustedes suponen. Solo son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pedro explicó que lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía. Los últimos días habían comenzado. El Espíritu estaba siendo derramado. Y esto era solo el comienzo. Luego Pedro predicó acerca de Jesús. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús de Nazaret,
un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, maravillas y señales que Dios hizo entre ustedes a través de él, como ustedes mismos saben. Pedro apeló a su conocimiento común. Todos sabían acerca de los milagros de Jesús. No podían negar los hechos públicos. Este hombre fue entregado por el plan determinado y el conocimiento previo de Dios, y ustedes, con la ayuda de hombres malvados, lo mataron clavándolo en la cruz. Pedro no endulzó las cosas. Los acusó directamente de matar al Mesías, pero también explicó que esto era parte del plan de Dios. No fue un accidente o una tragedia sin sentido. Era el medio por el cual Dios lograría la salvación. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, liberándolo de la agonía de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retuviera. Esta era la buena noticia. Jesús había sido ejecutado, pero Dios lo había vindicado resucitándolo. La muerte no pudo retenerlo, y debido a esto, ofrecía vida a todos los que creyeran. Pedro citó el Salmo 16, mostrando que David había profetizado sobre la resurrección del Mesías. Luego hizo su punto final. Dios ha hecho a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, tanto Señor como Cristo. Las implicaciones eran claras y perturbadoras. El hombre que habían rechazado y ejecutado era en realidad el Mesías prometido de Dios. Era el Señor. Tenía toda autoridad, y ellos eran culpables de haberlo matado. Cuando la gente escuchó esto, se compungieron de corazón. ¿Qué debemos hacer, hermanos? La convicción del Espíritu Santo estaba obrando. Reconocieron su pecado y querían saber cómo podían ser corregidos. Pedro les dio la respuesta: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento significa un cambio de mente y dirección. No solo sentir pena por el pecado, sino alejarse de él y volverse hacia Dios. El bautismo era la señal pública de ese cambio interno, y la promesa era el perdón y el don del Espíritu Santo. Esta promesa no era solo para ellos, es para ustedes y sus hijos, y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamará. El Evangelio era universal en su alcance. Los que aceptaron su mensaje fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas en un solo día. Piensa en la logística. ¿Dónde bautizaron a 3,000 personas? Probablemente en los estanques y las instalaciones de baño ritual alrededor de Jerusalén. Habría tomado horas, pero lo hicieron. La iglesia, que había comenzado con 120 creyentes, creció a más de 3,000 en unas pocas horas. Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, a partir el pan y a la oración. Esta es la descripción de la vida de la iglesia primitiva. No era solo reunirse una vez a la semana. Era una comunidad comprometida que compartía vida juntos. Estudiaban las enseñanzas que habían recibido de los apóstoles. Compartían comidas juntos. Oraban juntos. Eran una familia. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían propiedades y posesiones para dárselas a cualquiera que tuviera necesidad. Esta no era una comuna forzada o un sistema económico impuesto. Era amor radical en acción. Veían las necesidades a su alrededor y voluntariamente compartían sus recursos para satisfacer esas necesidades. Nadie pasaba necesidad porque la comunidad cuidaba de todos. Cada día continuaban reuniéndose juntos en los atrios del templo. Partían el pan en sus hogares y comían juntos con corazones alegres y sinceros, alabando a Dios y disfrutando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a su número diariamente a los que estaban siendo salvos.
La iglesia crecía no a través de programas o marketing. Crecía a través del testimonio auténtico, de vidas transformadas y amor genuino. Y este crecimiento no se detendría. A pesar de la oposición que vendría, el movimiento continuaría expandiéndose de manera imparable.